Oye, Miguel, y si me permites, para esta segunda parte de la mesa de investigación contra Líneas Sin Censura, ¿por qué no hablamos del caso de Israel Vallarta, maestro? Pues Porque sí, está muy cabrón este caso. Entiendo, no sé tú qué información tengas, pero entiendo que en 10 minutos, de acuerdo a Ricardo Sevilla, en 10 minutos niegan el cambio de medida cautelar a Israel Vallarta, que se esperaba en cualquier momento, así nos lo dijo Mari Sáenz, su esposa, ayer antier, hace 2 días, aquí en Sin Censura. Le niegan el cambio de medida cautelar para salir de prisión y llevar su caso en libertad. Y bueno, para las personas que puedan estar confundidas o distraídas, Israel Vallarta lleva más de 17 años en prisión sin ser declarado culpable o inocente por el caso en el que también estaba involucrada Florence Cassé, la ciudadana francesa, y que lleva también a definir que hubo un montaje por parte de Televisa y Carlos Loret de Mola, en el que en vivo y en directo Luis Cárdenas Palomino lo tortura. Y bueno, tengo entendido que la audiencia que fue celebrada en el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de México fue presidida por un secretario judicial en funciones de juez penal, y con esta medida, con esta decisión, se le niega alternativas a Israel Vallarta para continuar su juicio en libertad. Miguel, vaya caso. sí, fíjate que aquí hay muchos elementos, Vicente, y nosotros hemos investigado el caso, hemos tenido acceso a información que está contenida en los expedientes de la investigación, hemos hablado con algunos de los actores involucrados. Y lo que te diría, efectivamente, hay que decir que jurídicamente, legalmente, Israel Vallarta es, no es culpable todavía porque no ha sido sentenciado. La presunción de inocencia prevalece. Él tiene casi ya 18 años en prisión sin recibir sentencia, pero mucho de esto es también, no, es más, si fuera solamente el caso, el asunto de la tortura que sufrió a manos precisamente de Luis Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna, uno preso en Estados Unidos y el otro preso en México, por vínculos con el narcotráfico, por corrupción, desvío de recursos públicos, etcétera, etcétera, pues entonces yo hubiera salido en libertad, Vicente, de acuerdo al proceso penal. Pero no es el único caso, Vicente. Este grupo que comandaba, te hablo de acuerdo con las investigaciones, identificado como los Zodiacos, realmente, aunque hacían secuestros express, digamos, realmente no era una banda de secuestradores, Vicente, de acuerdo con la investigación que tiene la Fiscalía General de la República. Era un grupo que se dedicaba a cobrar préstamos que no se pagaban, de estas empresas que prestan con intereses altísimos y que te prestan para un día, para una semana, para un mes, con intereses del doble a veces. O sea que son impagables para cualquier persona que necesita el dinero, pues tomaba estos recursos creyendo que los iba a poder pagar al día siguiente, a la semana o al mes siguiente, y no podía, y llegaban a cobrarle y no tenían para pagar. Entonces, este grupo que encabezaba Israel Vallarta los detenía de manera ilegal, y ahí es donde se da el secuestro, los capturaba y los liberaba hasta que pagaban las deudas. Es decir, era una banda de cobradores, Vicente, más que de secuestradores, que sí se configura el delito de secuestro también. Pero es importante decir esto, y esto poco se sabe. Pero además, ¿por qué no pueden liberarlos, Vicente? Porque las personas que tenían ahí, supuestamente secuestradas, cuando él es golpeado públicamente en televisión, lo que fue un montaje que ya todos conocemos, donde los medios de comunicación fueron invitados, un montaje que hizo Genaro García Luna, que coordinó como si fuera una especie de director de cine, y los actores eran, pues, además de esta banda de secuestradores o de cobradores, pues eran las personas que estaban ahí como víctimas, eran también los medios de comunicación participando, cómo llegaban los policías, todos vimos esto, y ahí mismo golpean a Israel Vallarta y ya está, de hecho, la detención y la prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino
el número 2 en la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, se da precisamente por violación a los derechos humanos, por golpear a Israel Vallarta. Entonces, este caso es uno, pero Israel Vallarta está identificado por otras víctimas de haber sido levantados, secuestrados, y precisamente son los que revelan toda esta información del cobro que se hacía, Vicente. Y esto está en los expedientes, de tal manera que no ha podido ser liberado porque ese es uno de los procesos, lo de Florence Cassés, cuando la detienen, finalmente a ella la liberan también en otro momento, pero a él no, porque tiene otros procesos abiertos. ¿Y qué pasaría con las víctimas, Vicente? De estas Las detenciones. presuntas víctimas, ¿no? Sí, presuntas, finalmente, tienes razón, supuestas víctimas que han declarado contra él de haber sido víctimas, también de haberlos golpeado, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un caso complicado legalmente, en donde ellos también han retardado muchas veces el que se les dicte sentencia. La propia defensa de Israel Vallarta han retardado mediante cursos legales que se dicte la sentencia. Y yo te diría y te adelantaría, ahora que el juzgado determinó que debe de continuar la prisión preventiva, una vez que ya se determine, porque ya hay mucha presión en este proceso, que se determine la condena, que se dé la sentencia, yo creo que van a determinar que es culpable de estos casos, Vicente. Es un análisis que hago, por supuesto, con la información a la que yo he tenido acceso, lo que he leído y lo que he investigado. Y bueno, pues habrá que esperar. De cualquier forma, en este momento, Israel Vallarta no es todavía culpable, no ha habido sentencia, y se tiene que entender la presunción de inocencia de esta persona, ¿no? Es lo que yo Pero es un tendría. caso muy,